Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a arrancar con este podcast, el número 22 de Metaenfermería, este podcast que se llama Mientras Tanto, un podcast literario. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un autor llamado Isidoro Blaisten, un autor argentino. Murió en el 2004, nació en Entre Ríos, pero toda su vida transcurrió en la ciudad de Buenos Aires, fue más porteño que entrerriano. Y es un autor que hace unos días hice una publicación en Instagram, una frasecita de él, que la voy a repetir nuevamente. Es un texto que está en este libro que se llama Anticonferencias, ¿sí? Que un poco la tapa no es el Isidoro Blaisten, estoy mostrando la tapa del libro de Anticonferencias. Para los que están en Instagram, ahora estoy mostrando la solapa y estoy mostrando la foto de este autor. Es un autor genial. Y en este texto, en Anticonferencias, que es una serie de relatos, de ensayos, de reflexiones y algunas entrevistas que le hacen a este autor, encontré una frase que la voy a decir ahora. La pueden encontrar con una imagen que puse ahí diseñada con inteligencia artificial. La siguiente frasecita de Isidoro Blaisten, que la sacamos de acá. ¿Qué es un poeta?, se pregunta Isidoro Blaisten, y dice: pienso que es un gato de 5 patas, un olmo que da peras, alguien que se sienta a la puerta de su casa y no ve pasar el cadáver de su enemigo, tampoco ve pasar el cadáver de su amigo, ve pasar su propio cadáver. Leí eso y me fascinó, me pareció genial. A mí me gusta mucho la literatura, y cuando hablo de literatura hablo de un género muy amplio, también se mete la filosofía allí adentro. La literatura que genera esas contradicciones, que genera paradojas. Me parece que a partir de la paradoja, esto lo hablo desde la filosofía, me parece que desde la paradoja, desde la contradicción, es que se puede pensar, es que se invita a pensar. Cuando encontramos una situación que es lineal, que es todo gris, que es todo monótono, ahí no se piensa. Se piensa cuando las cosas revientan a nuestro alrededor, se piensa cuando hay contradicciones, se piensa cuando hay tensiones. Entonces, en la literatura también ocurre esto. Cuando encontramos paradojas, cuando encontramos esas contradicciones, se favorece la actividad cerebral, se favorece el pensamiento. ¿Dónde está la contradicción en esta frase? Bueno, estamos hablando de una persona que tiene no mala suerte, sino se está preguntando. El texto arranca con ¿para qué sirve un poeta? ¿Qué función social tiene? Y lo describe prácticamente como si fuera un inútil, es decir, una persona que no es útil a la conveniencia social. Entonces, es una persona que se sienta a esperar el cadáver de su enemigo en la puerta de su casa y nunca pasa. No le sale. O sea, esa mala suerte tiene, no le sale. Ni siquiera ve pasar el cadáver de su amigo. Y acá viene la paradoja, acá viene la contradicción, acá viene la poesía. Ve pasar su propio cadáver, ¿sí? Ve pasar su propio cadáver, es decir, ver pasar el propio cadáver es ver pasar eso muerto de nosotros, ¿sí? Es vernos pasar a nosotros mismos. Es una contradicción. La única forma de tener la imagen de nosotros mismos, que nos devuelve una imagen real, invertida, es el espejo. También otro gran símbolo de la literatura, sobre todo para Borges, que nos devuelve a nosotros duplicados e invertidos. En este caso es la contradicción, ¿no? Bueno, y en este texto, en Anticonferencias, ahora vamos a pasar a la lectura de un texto muy chiquito de Isidoro Blaisten. Él habla sobre el humor, porque es un autor que trabaja muchísimo el tema del humor. Y en una entrevista que le hacen, le preguntan, bueno, si el sentido del humor de Isidoro Blaisten se ha convertido casi en un lugar común. Y él le responde al periodista, le dice: no me gustaría que me encasillaran como un humorista. Yo no me pongo
no me propongo divertir a nadie. No soy más que un humilde cuentista. Creo, eso sí, que el humor es una aristocracia del alma. Para mí el sentido del humor es inherente a la escritura. Mi amigo Boris dice que una tragedia que dura más de 5 actos se convierte en una comedia. Creo que el sentido del humor es una cuestión individual. Hay distintos sentidos del humor. Hay gente que no tiene sentido del humor y hay gente que no tiene sentido. Dije una vez, y ahora lo confirmo para ahorrarles trabajo a mis biógrafos, que una vez leí una cosa en una revista española que a mí me causó mucha gracia. Ojo, a mí me causó gracia, a otros ni fu ni fa. Decía esto: los enanos tienen un sexto sentido para reconocerse entre sí. También dije en la conferencia que el humorismo es una forma de piedad, que un humorista es un humorista es un escritor que se ríe de nervios y que el humorismo es la penúltima etapa de la desesperación, donde la desesperación, la última etapa mejor dicho, es la muerte, ¿sí? La última etapa es la muerte. En última instancia, el sentido del humor es una defensa, es dar vuelta a la cara para no ver el rostro. El humor siempre es subversivo, descolocado y ambiguo. ¿Por qué se ríe la gente en los velorios? Es una fuga hacia la eternidad, es una forma de atemperar lo imposible, las cosas que no sucederán. Los mejores humoristas que conozco son gente muy trágica, muy seria. Todos los grandes escritores tienen sentido del humor. Y le dice el periodista, el humor denuncia las atrocidades de la lógica y el sentido común, quizás. Quizás denuncie las atrocidades del sinsentido. En Latinoamérica estamos acostumbrados a la desmesura, al absurdo y al sinsentido. El humor es un contrasentido. El humor absurdo es una especie de ordenamiento de la realidad, aunque más que realidad deberíamos decir irrealidad. Válido para el año 2024 en Argentina. La realidad es absurda, no el humor. Aquí hay gente que se preocupa por cambiarles el nombre a los hoteles alojamiento, por ejemplo. Entonces los denomina albergues transitorios. Bueno, esta es una entrevista de varias páginas donde ahí ya es reconocido Isidoro Bleinstein como una persona que dentro de sus textos tiene cierto sentido del humor. Y el otro día en la marcha universitaria, yendo a la marcha universitaria, encontré varios textos de Isidoro Bleinstein, ¿sí? Varios textos de Isidoro Bleinstein. Obviamente paso por una librería de usados y es inevitable que no entre y es inevitable que no salga con algo bajo el brazo. Este es uno de los textos de Isidoro que es recomendable. En algunos casos son recopilaciones de cuentos, de 4, 5, 8, 10 cuentos como mucho, cerrado por Melancolía, La Salvación y Dublín al Sur. Dublín al Sur. Dentro, recuerden que este es un canal de filosofía y de humanidades para la mayor parte de los que están acá son personal de salud, pero no necesariamente, hay artistas de otros rubros y hay otros docentes, pero en general la mayoría de los que están aquí están vinculados al ámbito sanitario. Y hay un cuento dentro de Cerrado por Melancolía que se llama El Total, ¿sí? El Total, que habla sobre el dolor, sobre el sufrimiento, y lo tengo pendiente de relectura. Lo tengo pendiente de relectura porque él mismo, Isidoro Bleinstein, dice, es un cuento que para algunos es un bodrio, son como 40 páginas, que no se sabe si es un cuento o es una novela, prácticamente, pero hay que volver a leerlo. En mi caso lo tendría que volver a leer. El encuentro de hoy es un cuento muy breve, pero muy breve, así que el podcast de hoy yo creo que va a ser muy chiquitito. Vamos a pasar a este otro texto de Isidoro, Cuando éramos felices. Lo conocí, este libro, hace como 20 años, es un montón. Y aquí yo encontré un texto que cada vez que lo leo me sigue fascinando. Se llama El cuento que nunca se escribió. Vamos a empezar. El cuento que nunca se escribió.
En una aldea de pescadores había un mentiroso. Todas las tardes, al crepúsculo, se iba a la orilla del mar. Se quedaba sentado largas horas y después, a la noche, iba a la taberna y contaba lo que había visto. Entre cerveza y humo, los otros pescadores lo esperaban ansiosos. ¿Qué has visto hoy? Cuenta, cuenta. Vi que desde el fondo del mar surgía una sirena. Otra noche contaba, su cola era tornasolada y su cabellera resplandeciente. Otra noche contaba que la sirena venía hacia él por una estela de oro. Los parroquianos reían. Una tarde, el hombre tardó más de lo acostumbrado. Bien entrado el crepúsculo, se había quedado mirando el mar. De pronto, el mar se abrió y por una estela de oro surgió una sirena de cola tornasolada y cabellera resplandeciente. El hombre se espantó. Quiso escapar, pero la sirena le habló, lo tranquilizó con su voz, le acarició el pelo y suavemente desapareció. Esa noche, cuando el hombre fue a la taberna, los parroquianos le dijeron: «¿Cómo has tardado? Cuéntanos, ¿qué has visto hoy? ¿Qué has visto?». Mirando para abajo, el hombre contestó: «Nada». Este cuento, cada vez que lo leo, siempre le encuentro más cosas. Es un cuento que la verdad me conmueve. Es un cuento que también aparece acá el tema de la contradicción. ¿Dónde está la contradicción? Bueno, en que vio algo y está diciendo nada. Pero lo que me gusta a mí de los cuentos, lo que me gusta a mí de las películas, lo que me gusta a mí de cualquier obra, son aquellas obras donde hay una explosión de sentidos posibles. A mí me pasa, por ejemplo, no sé si alguien ha visto la película Magnolia, donde en cierto momento de la película empiezan a llover sapos. En cierto momento de la película empiezan a llover sapos y todas las parecen conectar. Entonces dice, sapos, ¿cómo van a llover sapos? ¿Qué locura es esa? Bueno, es una película que cuando vos la ves decís, bueno, acá hay algo más, acá hay otra cosa, tiene otro sentido. Bueno, esas películas, ¿no? Esas películas donde aparecen esas contradicciones a la lógica, al sentido común, y que generan pensamiento. Bueno, este cuento me genera exactamente lo mismo. Es decir, la primera interpretación que hago de este texto es que el pescador tiene una experiencia tan inabarcable, una experiencia estética, una experiencia de belleza, de amor, de lo que ustedes quieran, pero va por ese lado, va por el lado de la belleza, más que nada, de cómo ese hecho sobrepasa, es una desmesura para toda su percepción. Entonces, la verdad es que cualquier palabra que diga el pescador respecto a lo que vio es nada, ¿sí? Esa es una interpretación, es decir, un hecho trascendental que nos supera, un hecho trascendental que nos deja sin palabras y que cualquier palabra que uno diga sobre eso queda corto, es una mentira. Por otro lado, el texto arranca diciendo que en un pueblo de pescadores, en una aldea de pescadores, había un mentiroso. Es decir, el pescador que cuenta la historia es el mentiroso. Y cuando dice nada, está mintiendo. Pero justamente ahí está la paradoja. ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? ¿O vio algo y realmente lo que cualquier palabra que dice, que pudiera decir es la nada? Y otra interpretación también respecto a este mismo cuento, que ya ahí ya es, ya ahí uno se va demasiado, es la idea del pescador como profeta, o sea, va anticipando lo que va a suceder después. Pero bueno, nada, si no estuviera la indicación primera de que en una aldea de pescadores había un mentiroso, esa interpretación podría entrar, pero para mí no. Pero bueno, es también otra interpretación. Es un cuento que me parece genial,
Desde la filosofía en particular, piensen que la filosofía es una disciplina, la sociología también, hay un montón de otras disciplinas, pero en el caso de la filosofía en particular es una disciplina que justamente cuestiona, critica, pone en tela de juicio lo obvio, lo común, lo que se dice, lo que se suele decir, y viene a quebrar esos lugares. Entonces, por eso la filosofía también ama las paradojas, le gustan las paradojas, de ahí se alimenta, se nutre. Teniendo en cuenta eso es que también señalé otro texto de este librito que, bueno, les vuelvo a repetir, Cuando éramos felices, de Isidoro Blainstein. Aquí en este capítulo se llama Humor, Poesía y Estupidez. Y hablando justamente sobre ¿cómo se llama? Sobre el humor. Los actores saben que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Esto se debe al hecho de que todo el mundo llora por las mismas cosas, pero no todos se ríen de las mismas cosas. ¿Quién no ha llorado cuando Gunga Din muere tocando la corneta? ¿Quién no ha llorado cuando la gaita resuena entre los clanes diezmados y los vuelve a la batalla? ¿Quién no ha llorado cuando Enrique Muiño, quien hace de ciego, toca el violín y muere convocando a los patriotas? ¿Quién no ha llorado cuando Enrique Muiño, que hace de cura, hace tañer a rebato las campanas? Solo un insensible. Aguatero hindú, gaitero escocés, ciego salteño, cura gaucho, todos morirán tocando su instrumento y el espectador llorará. Llora también leyendo. ¿Quién no ha llorado con la muerte de Don Quijote? ¿Quién no ha llorado en la parte en que a Miguel Strogoff le queman los ojos con la espada al rojo vivo? ¿Quién no ha llorado con la madre de Gorki? Solo otro insensible. Sin embargo, hay quienes permanecen impertérritos ante la lectura de los cuentos de Bustos Domecq, de Borges y Bioy Casares, que a mí me resultan desopilantes. Me exalto, se los recomiendo, pero se me quedan mirando con cara de auto. Les recomiendo a Cortázar, me dicen que está acabado. Les recomiendo a Marechal, me dicen que fue peronista. Creo que el humor, como la poesía, no es algo que se explica. Borges dice que sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer, y agrega, hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla. No conozco ningún gran escritor que no frecuente el humor, que no trate con él, que no ejerza su comercio. Aventuro el porqué. El humor en la literatura, como en la vida, deriva de un mismo hecho: conjurar la angustia, exorcizar el dolor, salvarse. El humorismo es la penúltima etapa de la desesperación. El subrayado es mío y el libro también. Se llama Anticonferencias. ¿Sí? Bueno, a continuación, allí comienza a hacer una recopilación, dice Literatura y lugar común. Dice lo siguiente: ante el estupor que provoca la incorregible estupidez humana, el humor impone su desmesura. Entonces el humor es una infracción, pero de alguna manera nos está ofreciendo un ordenamiento del caos. Quizás la única forma de ordenamiento y la única forma de salvación, la del absurdo. Decía Lugones, yo sé que 5 más 5 son 10, pero me da una rabia. Genial. Eso me parece genial. ¿Cuántas veces sabemos lo que hay que hacer, no? Ya sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que hay que levantarse temprano, sabemos que hay que hacer las cosas políticamente correctas, sabemos que un montón de cosas que hay que hacer, que hay que cumplir con el deber. Ya sé que 5 más 5 son 10, pero me da una bronca. Me parece genial esa cita de Lugones. Dice, pero lo que nunca podrá vencer el humor es el lugar común. Pasarán los años, vuelvo a repetir, ¿por qué me estoy riendo? Porque hace unos días venimos hablando sobre los lugares comunes en la literatura y demás cosas, pero lo que nunca podrá vencer el humor es el lugar común. Pasarán los años, tejerán las arañas su tela en la ventana,
nacerá la ternura en cada nacimiento, volverán las oscuras golondrinas y la gente seguirá diciendo las mismas estupideces. Hace 139 años, Flaubert comenzó a definirlas en su inmortal diccionario, y he aquí 12 de ellas. Diamante. Se terminará por producirlos artificialmente, y pensar que no es más que carbón. Si lo encontráramos en su estado natural, ni siquiera lo recogeríamos. Otra. Pone palabras, ¿no? Va poniendo palabras y qué es lo que se dice de esa palabra. Pan. No se tiene idea de todas las porquerías que hay en el pan. Jorobados. Tienen mucho talento. Las mujeres lascivas los buscan mucho. Huevo. Punto de partida para una disertación filosófica sobre el origen de los seres humanos. El huevo o la gallina. Lince. Animal célebre por sus ojos. Navegante. Siempre intrépido. Siempre el adjetivo intrépido va con navegante. No hay navegante que no sea intrépido. Estornudo. Después de decir salud, trabarse en discusión sobre el origen de esta costumbre. Infanticidio. Solo lo cometen las clases populares. Omega. Omega. Segunda letra del alfabeto griego, ya que siempre se dice alfa y omega. Bueno, perdón, es un chiste muy ñoño reírse de omega. Pero bueno, alfa y omega es la primera letra y omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, segunda letra del alfabeto griego. Bueno. Erección. Erección. Solo se menciona al hablar de los monumentos. Rubias. Más ardientes que las morochas. Morochas. Más ardientes que las rubias. Bueno. 139 años después, en la Argentina, las cuentas no cierran, el tejido social está enfermo y todo es más de lo mismo. No hay ironía que no sea fina, ni lirismo que no sea hondo, ni reportaje a pintor, músico, maestro, panadero o filetero mayor de 80 años que no comience con estas únicas palabras. Con sus jóvenes 83 años, el maestro filetero Antonio Piedrabuena. ¿Sí? Lugares comunes dentro de la literatura, dentro del periodismo, dentro de un montón de lugares. Y ya para ir cerrando, hay otras cosas acá que son eventuales, pero bueno, vamos a ir con el último, dentro de este libro también de Isidoro Blainstein, Cuando éramos felices. Les recomiendo la lectura del capítulo 4 que se llama Lector fracasado, para que se den una idea de cómo arranca. Tiro el inicio. Dice: como fracasé en muchas cosas, traté de refugiarme en la lectura para olvidar. Fracasé en esto también. Quiero decir que no he sido feliz, más bien fui un desdichado. Tomé conciencia de ello un caluroso viernes después de un cóctel en el que mis editores despedían el año. Era necesario ir y fui. Así arranca su relato. Y es genial, ese relato no lo leo porque es demasiado largo, pero se queda leyendo ahí en la habitación del hotel un montón de libros, sentado en el sillón, y dice, bueno, basta, ya tiene la síntesis, ya se le ocurrió. Entonces realiza una síntesis de los distintos cuentos, de los distintos géneros, cuentos de manchas, cuentos de inglesas, cómo son los cuentos de estancias, los cuentos de sufrimiento, cuentos de turcos, cuentos sociales, y todos esos cuentos que va leyendo va haciendo un resumen de las novelas que tiene por ahí a mano, ¿sí? O sea, si yo leería una síntesis de esto quizás no se entienda mucho, pero a ver, por ejemplo, cuentos sociales. Todos los cuentos sociales son así. Los cooperativistas están confusos. Llega el nuevo maestro rural y ya nadie se emborracha. El dueño del obraje muere aplastado por un tractor y el maestro rural se va al pueblo al lado con la hija del dueño del obraje y ya nadie se emborracha. Son todos así. Está haciendo una síntesis, ¿no? Cuentos de inglesas. Todas las profesoras de inglés, todas llamadas Miss Agnes, Miss Meredith o Elizabeth.
Todas flacas escopeta, nunca gordas. Visten puños con puntillas. En la mitad del cuento se enloquecen y hacen alguna de estas tres cosas. Seducen al adolescente al que le dan lecciones, envenenan al gato de la familia, envenenan al perro de la familia. Bueno, nada, es un montón porque hace una descripción de un montón de lugares comunes dentro de la literatura en general, así que es muy recomendable. Y aquí en este libro, en Isidoro Blainstein, Cuando éramos felices, tienen el cuento que les dije, el cuento que nunca se escribió, el del pescador. Aquí anoté algunas otras cosas también. A ver, espera un segundito porque no me acuerdo por qué las anoté, pero por algo las anoté. Ah, sí, genial, es una recomendación que él da sobre la literatura, sobre los bestsellers, ¿sí? Que muchas veces leemos esas cosas. Hace una reflexión sobre los bestsellers. Un antiguo proverbio chino gastado hasta la obviedad por publicitarios y comunicadores sociales, dice que un dibujo vale más que 1000 palabras, pero lo que ni la sabiduría del viejo proverbio, ni la capacidad de repetición de los publicitarios, ni la prontitud informativa de los comunicadores sociales dicen es cuánto vale una palabra. Nadie lo sabe. Sin embargo, una palabra tiene precio, la palabra del escritor. Y como para no pocos editores, escritor bueno es el escritor que vende. Ese precio, como todo precio, surge de la oferta y la demanda. Para no pocos editores que se autotitulan de éxito, ese escritor bueno, ese escritor que vende, es el que ellos, sonrientes y exultantes, presentan en los cócteles del siguiente modo: he aquí uno de los pesos pesados de nuestra casa editorial. Y sigue reflexionando sobre los bestsellers. Tira títulos, ¿no? Sobre los bestsellers. Como se ve, para los editores la literatura no es lo principal. La literatura es ornamental. La divisa, vender y vender. Por eso, la temática preferida es la coyuntura. La coyuntura vende. Y si bien donde nace la coyuntura muere la literatura, los avatares políticos posibilitan rápido bestsellers. Durante un tiempo los circunstanciales pesos pesados venderán. Su destino es breve, su permanencia efímera. A veces su actualidad no sobrepasa la de una revista mensual y algunos libros duran lo que dura el ministro que los escribió. Acompañan su breve paso por la función pública, y esto es zarpado. Hace dos semanas como mucho encontré un funcionario sacando un libro con un título similar al siguiente. Los títulos de bestseller son así. Son reimaginativos, no dice reimaginativos de Isidoro, pero dice son imaginativos y creativos. Propuestas para una Argentina nueva. Alternativas para una nueva Argentina. Programa para una Argentina en cambio. Y la Argentina que soñamos. Todo lo mismo. También han de ser bestsellers títulos como El escándalo de los autos truchos. Hazlo hoy. Cómo hacer el amor con la misma mujer durante 49 años. Estos son los pesos pesados que ciertos editores postulan con orgullo, celebran con regocijo y exponen como ejemplo. Y aquí entendemos el consejo del padre de Manuel. Su consejo es sabio, su observación oportuna, porque el capítulo arranca con un epígrafe muy pequeñito donde dice: ¿y para qué querés ser un trabajador de la cultura, Manuel? Para ser bestseller, papá, para ser bestseller. Entonces tendrás que escribir un libro gordo, Manuel. Diálogos de Manuel con su padre. Bueno, a ese padre de Manuel es que está haciendo referencia ahora. Y aquí entendemos el consejo del padre de Manuel. Su consejo es sabio, su observación oportuna. El padre de Manuel es criterioso, como se dice ahora. El padre de Manuel sabe que la moda exige libros gordos y lectores flacos. Sabe de interminables biografías, caudalosas novelas, copiosos volúmenes que van conformando el culto a la gordura. Libros de lomos grandes, de grosor desmesurado, de desaforado espesor, bajo el brazo de hombres y mujeres que se desviven por adelgazar.
sabe que la moda adquiere libros de escritura de insecto que continúen en profusas sagas, sabe que estar al día es leer estos libros y estar delgado. Sabe que bajo el yugo de la dieta de la manzana, la dieta de los tallarines y la dieta de las 5 habichuelas, los hombres y mujeres al día serán pesos livianos que leen pesos pesados. Hasta aquí el padre de Manuel. Pero el culto a la gordura viene de lejos. Ya en la época de Alejandro Dumas, y ese sí que era un peso pesado, al autor se le pagaba por línea, de manera que los diálogos eran así: salid, bellaco, aquí me tenéis, desenvainad entonces, voto a bríos, rayos y centellas, cáspita, Santa Bárbara, muerto soy. Y así hasta el próximo capítulo. Hoy en día, los pesos pesados reciben anticipos de cifras varias veces millonarias en dólares, y los diálogos de los cronicones novelados, bueno, da una descripción de cómo son los textos de estos bestsellers. Bueno, esta es una muestra, ¿no? Son pequeñas muestras. Acá también puse una nota que esto es un estilo, la crónica del recuerdo. Sí, creo que me he hecho escritor por las cosas que nunca nadie me explicó. Siendo adolescente, por ejemplo, comenzaron a llamarme la atención algunos refranes. Yo oía a la gente decir: aprovechá, gaviota, que no te verás en otra. Y pensaba, ¿qué es lo que tiene que aprovechar una gaviota? He mirado gaviotas en varios lugares del mundo, las observé detenidamente y nunca encontré una gaviota aprovechadora. Otro refrán era: a lo hecho pecho. La verdad nunca lo entendí. Tejí historias lujuriosas. Fue lo máximo que alcancé a tejer. Pero el refrán que más me desconcertaba era el siguiente. Al freír será el reír. Había visto a mi madre freír buñuelos y torrejas, croquetas y albondiguillas, pero nunca se reía. La tía Fermina también freía, pero nunca la sorprendí riéndose. En cambio, las dos se reían de la torera. Este refrán, al freír será el reír, me sigue persiguiendo. Primero, ¿qué es lo que freía el que se reía? Segundo, ¿de qué se reía? Solo pude imaginar la siguiente escena. Un cocinero con una sartén en la mano y alguien muy puro que pregunta: ¿de qué te reís? Y el cocinero le contesta: de lo que estoy friendo. No sé por qué estos refranes me hicieron recordar siempre a las novelas del realismo socialista. Bueno, y ahí empieza, sigue con recuerdos y empieza a depurarlos. Así que bueno, esto es Isidoro Blaisten. Va mezclando algunas cosas de humor y de golpe te sale con esta salida, como por ejemplo lo que les leí al principio, que está ahí en el posteo de Instagram, creo que de ayer o de hoy, donde lo vuelvo a repetir y ya cerramos este podcast por hoy, donde se pregunta entonces ¿qué es un poeta? Y dice que pienso que es un gato de 5 patas, un olmo que da peras, alguien que se sienta a la puerta de su casa y no ve pasar el cadáver de su enemigo, tampoco ve pasar el cadáver de su amigo, ve pasar su propio cadáver. Bueno, listo, hasta acá llegamos hoy. Espero que se acerquen a este autor, a Isidoro Blaisten. Les recomiendo de todos estos textos, les recomiendo Cuando éramos felices, y de allí arrancar por algunos otros. Y dentro de Cuando éramos felices, porque este es un autor obviamente que escribió muchas cosas en la década del 60, del 70, cuenta cosas de su infancia, entonces estamos hablando de una infancia de hace, hoy en el año 2024, de hace 80, 90 años. Les sugiero quizás arrancar por el capítulo 4, por el capítulo que dice lector fracasado, y después, una vez que se familiarizan con la lectura de este autor, con su lenguaje, recién ahí pasar al resto de los capítulos, ¿sí? Bueno, nada más por el momento. Que tengan una buena noche, un buen fin de semana, que viene un fin de semana largo ahora, y nos vemos, no sé cuándo nos vemos, pero bueno, espero que nos veamos pronto. Chao.